exposición, que el Grupo Cosmopolita me haya designado para ser moderador de esta presentación de Andrés Malamud en Santa Fe. El Grupo Cosmopolita es una asociación civil constituida hace poco, hace apenas un año, que viene realizando conversatorios sobre diversos temas de interés público, convocando a la ciudadanía a la reflexión y a la participación en el escenario cívico, tanto del país como del ámbito internacional, como de las cuestiones provinciales y locales. Así que estamos sumamente complacidos por la labor que se viene realizando, se viene desplegando, con el apoyo del público en todas las oportunidades, y en este caso porque logramos a través de su generosidad y su predisposición la presencia de uno de los intelectuales públicos más destacados de la actualidad, que es Andrés Malamud. Tenemos que agradecer a la Universidad Nacional del Litoral y a la rectora, Laura Travera, por supuesto el presidente del Grupo Cosmopolita, Rector Julio Dalín, y a tantas personas que colaboraron para que pudiera generarse este acontecimiento, digamos, intelectual, cívico importante en este escenario que no solo fue sede de la Asamblea Constituyente del año 94, sino que tiene una larga tradición de ser caja de resonancia de grandes expositores. Así que, sin hacer tantos nombres, debo decir que este acontecimiento se suma a una larguísima galería que jalona la historia cultural de la ciudad y académica de la universidad. La idea es llevar adelante lo que les prometimos, una consideración amplia por parte de Andrés de las circunstancias del mundo, de los avatares por los que atraviesa el mundo en estos años, y en particular el problema que esas transformaciones generan como condicionamiento al desarrollo del país. O si ustedes quieren, como la idea de que el país, la República Argentina, pueda desarrollarse plenamente depende en una medida importante de las condiciones que el mundo ofrece para ello. Amén, por supuesto, del esfuerzo, la inteligencia, el talento que los propios argentinos pongamos en esa tarea, y en particular el sistema político. Esta es una entrevista que yo aspiro a que no sea una entrevista al estilo periodístico. Muchos de nosotros tenemos experiencia de haber visto en las redes y en los medios N veces a Andrés contestando preguntas de periodistas, y yo le he manifestado que aspiro a simplemente darle el pie para que haga ciertos desarrollos que nos entreguen elementos de información y ciertos esquemas conceptuales a partir de los cuales podamos superar esto que suele llamarse la incertidumbre de la época, y que a mí me parece que es más una perplejidad de la época. La incertidumbre sería en todo caso que sobrevinieran acontecimientos inesperados, y a eso me parece que estamos acostumbrados, entrenados, predispuestos, pero la perplejidad es cómo nuestro pensamiento queda paralizado frente a las cosas que pasan, frente a las cosas que sobrevienen, frente a fenómenos difíciles de conceptualizar y difíciles
entender. Así que bueno, empezando por la cuestión de cuáles son las transformaciones globales en curso, yo tomo como referencia a un personaje protagónico de la vida contemporánea, que es el presidente Trump, porque me parece que con la asunción de Trump de su primera presidencia en 2017, hubo un cambio en el proceso de globalización que venía desde fines del siglo anterior. Un cambio muy marcado, sobre todo en la desinstitucionalización de las organizaciones internacionales, la pérdida del multilateralismo. Recordemos que Trump disoció el propio tratado de cooperación que tenía el NAFTA, digamos, el tratado de cooperación que tenía con México y Canadá, y renunció rápidamente o desbarató rápidamente el Tratado Transpacífico, que unía toda la costa americana sobre el Pacífico con Japón y con los tigres asiáticos. Y esto lo hizo en nombre de un desarrollismo, la prioridad para su propio país, la prioridad para sus propios trabajadores. Después se experimentó el interregno de la presidencia de Biden y vuelto al poder en 2023, bueno, no debo olvidar que una turba de partidarios de Trump tomó el Capitolio cuando él perdió las elecciones frente a Biden, y en un episodio oscuro que nunca fue del todo esclarecido, y del que Trump consiguió salir indemne, digamos. Ahora resulta que la vuelta de Trump a la presidencia en 2023 profundiza aquella tendencia. El mundo está más unilateral, más sujeto a la fuerza de cada una de las naciones, y a Trump lo acompañan otros líderes como Putin, que antes de la presidencia de Trump había desatado una guerra internacional de conquista sobre Ucrania, y el propio Netanyahu, y eso produce una reproducción del esquema de guerras internacionales que todavía no parece estar despejado, o por lo menos mantiene vigencia. Esas guerras internacionales se llevan adelante al margen de los organismos internacionales y por lo tanto hay en el mundo y en cada uno de estos conflictos una extrema polarización que lleva al uso de herramientas de guerra y el uso tremendamente potente y destructivo de instrumentos de guerra, y que perfectamente podríamos decir, más que una polarización, es lo que Clausewitz llamaba una escalada a los extremos, es decir, una vorágine a través de la cual las enemistades se hacen cada vez crecientemente inconciliables, y el daño que dejan entre medio es cada vez mayor y la división de la humanidad es cada vez mayor. Así que este sería el primer punto que te pido nos des elementos para poder entenderlo, conceptualizar. Gracias, Adolfo. Gracias por la invitación y la presencia. Discutíamos antes con Adolfo cuán largas deberían ser mis intervenciones, y él quería que yo largase, que extendiese. Yo prefería hacerlo corto para después hacer ping-pong con él y con ustedes. Vamos a ver quién gana. Sugiero que pensemos al mundo, a las relaciones internacionales, como un conjunto de flujos y reglas. Los flujos son las cosas que se intercambian: bienes en tiempo de paz, pagas en tiempo de guerra. Las reglas son las normas que nos dicen cómo administrar esos intercambios.
La guerra también tiene reglas, la Convención de Ginebra. El comercio, mucho más. Adolfo recién marcaba la diferencia entre Trump y lo anterior. Lo anterior también se puede considerar como un esquema de derecha. Ronald Reagan, en su propio partido, 40 años atrás, era un neoliberal. Los neoliberales querían más flujos y más reglas, más comercio y más inmigración. Los discursos de Ronald Reagan defendiendo a Estados Unidos como el país de la inmigración, los discursos de Bush padre defendiendo la inmigración como un derecho y una necesidad de la economía mundial, son fascinantes de escuchar hoy, cuando Donald Trump y los que piensan como él se oponen a ambos flujos de bienes y de personas. Quieren cerrar la importación y quieren cerrar la inmigración. Y respecto a las reglas, quieren romperlas o violarlas. No podían ser más opuestos los dos presidentes republicanos, Reagan y Trump. Uno quería más flujos y más reglas, y el otro quiere menos flujos y menos reglas. ¿Está teniendo éxito Trump respecto a las reglas? Sin duda. No hubo ni siquiera la intención de simular. Recordemos 20 años atrás, cuando Bush hijo invadió primero Afganistán y después Irak. Si es para mí, estoy ocupada. Afganistán fue con mandato de la ONU y con el respaldo de la OTAN. Irak no, pero fueron varias veces y trataron de convencer, tenían que hacer de cuenta que las reglas importaban, aunque finalmente decidieran invadir igual, pero tenían que hacer de cuenta. No vivíamos en un mundo perfecto, las reglas no se respetaban siempre, pero uno tenía que hacer el acting. Ahora, no solo Trump no consultó para abducir a Maduro, para bombardear Irán en junio del año pasado, para volver a bombardear este año, sino que tampoco consultó al Congreso. Tanto las normas internacionales como las nacionales fueron olímpicamente ignoradas por Trump, que se jacta de hacer eso, y buena parte de sus seguidores en el mundo también. Y respecto a los flujos, algún éxito está teniendo, pero mucho menor que el que él querría. Y les doy dos números. Hubo muchas medidas proteccionistas de Trump asumió. Y sin embargo, durante su mandato, el comercio internacional creció más que la economía internacional. Hoy el mundo está más abierto que antes de Trump, a pesar de Trump. Y esto es fascinante porque lo mismo está pasando con las reglas, no a nivel internacional, a nivel doméstico. Cuando se compara Trump con los presidentes autocratizantes que lo precedieron en otros países, Erdogan en Turquía, Orbán en Hungría, Chávez originariamente en Venezuela, lo que se observa es que en el primer año de mandato Trump tomó decisiones autocráticas en mucho mayor número que todos los demás. Putin en Rusia, Trump fue más autocrático en los primeros 12 meses. Tuvo un número muy relevante de medidas no democráticas, más grande que todos los que les mencioné. Y sin embargo, un año después de Trump, Estados Unidos sigue siendo mucho más democrático que Hungría, Turquía, Rusia y Venezuela, después del primer año de esos presidentes. O sea, Trump está fracasando. Está haciendo una disrupción profunda del mundo, del comercio internacional, de las guerras, y sin embargo no está cambiando el mundo en el sentido que él querría. Cuando él se retira del acuerdo transpacífico, eran 12 países, los otros 11 lo firman. Cuando él decide arancelar a Europa, la Unión Europea se decide por fin a firmar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Cuanto más restrictivo se pone Trump, más abierto se pone el mundo. No es lo que vemos siempre, solo vemos caer las bombas. Y ahí hay una novedad importante. En lo que va del año, no completamos 7 meses, hubo más de 10 capitales bombardeadas en este mundo. Eso incluye Caracas. Brevemente, cuartel militar, pero hubo bombas sobre Caracas. También Kiev, por supuesto, y ahora Moscú, con los drones ucranianos. Pero muchas en el Medio Oriente. Teherán, pero todas las que rodean a Teherán también. No Jerusalén, donde reside el gobierno, pero sí Tel Aviv. Y por supuesto siempre Beirut. Siempre que pasa algo en el mundo, Beirut liga una bomba. Riad en Arabia Saudita y todos los países del Golfo que rodean a Arabia Saudita también fueron bombardeados en sus capitales. Se normalizó la guerra. Y
Y en este momento hay dos conflictos enormes en el mundo, Rusia y Ucrania, Irán y Estados Unidos, y esos conflictos que ahora se empiezan a conectar por los drones y porque Ucrania acaba de atacar un barco iraní, afectan a más o menos 40 países. Hay 200 en el mundo. Un quinto, 40, están involucrados en estos dos conflictos en diferentes medidas, muchos de ellos con bombas recibidas. Así que lo que vemos es una onda trampista que quiere cerrar y no lo consigue, una onda trampista que viola las reglas con éxito a nivel internacional y menos éxito a nivel doméstico, y un mundo que sin embargo es mucho menos violento que el pasado. La perplejidad es real. Lo que decía Adolfo es, miramos desconcertados lo que está pasando. Pero hace 100 años lo que estaba pasando, 1926, era que hacía 8 años había terminado la Primera Guerra Mundial y faltaba una década para que empezara la Segunda. Hoy estamos lejos de eso, o creemos estar. Si mañana un loco, hay 9 países que tienen una bomba atómica, mañana un loco aprieta el botón rojo y explota una bomba nuclear, reunámonos otra vez para analizar cómo sigue. Pero mientras tanto, este mundo es menos violento y menos peligroso para buena parte de la gente, para la mayor parte de la humanidad, que el mundo que dejamos atrás del siglo pasado. Quizás esté más confuso, porque allá sabíamos las reglas, conocíamos lo que pasaba cuando intercambiábamos disparos. Ahora no está muy claro cuáles pueden ser las consecuencias. Pero entonces el signo en nuestra época es el intento de los Estados Unidos por cerrar el mundo, su fracaso parcial y la perplejidad. No es la violencia. No vivimos hoy en un mundo más violento que ayer. Voy a hablar corto. No, bueno, el segundo pie que quiero darte es acerca de un gran maestro argentino, tuyo y mío, Oscar Orga, publicó un libro hace poco, pero ya hace 4 o 5 años, que se llamó El cambio exponencial, que sostenía que las cuestiones tecnológicas iban evolucionando a un ritmo que ya no era una progresión aritmética, sino que era una progresión geométrica. Y ese libro, curiosamente, fue escrito y publicado antes del boom de la inteligencia artificial. Entonces, cuanto más exponencial se ha vuelto el impacto de las nuevas tecnologías sobre el mundo en los últimos 4 o 5 años. Y en ese sentido hay una gran discusión que por un lado produce cuotas de esperanza y por otro lado produce cuotas de angustia, que es la cuestión de en qué medida la inteligencia artificial está llamada a sustituir trabajo humano y sobre todo a sustituir intelectos humanos o capacidades humanas de formarse creativa e innovativamente en la producción del mundo. Hay, por ejemplo, Daniel Innerarity, un reconocido filósofo político español, vasco, es bastante optimista y uno lo lee con alivio de que, en definitiva, ni las profecías sobre la desaparición del trabajo se van a cumplir, ni tampoco las ominosas predicciones acerca de que va a haber elementos opresivos o elementos manipulatorios de un nuevo poder de control sobre las sociedades gracias al desarrollo de la inteligencia artificial. Pero por otro lado está Yuval Harari, que nos llena de preocupaciones y produce un cierto miedo, que creo que es precautorio, que es prudente, acerca de las consecuencias que tendría o que va teniendo el desarrollo de la inteligencia artificial de la mano de sus propietarios privados, es decir, estos oligarcas tecnológicos. Hay varios motes para ponerle a esa nueva burguesía mundial. Y en el medio, para mí muy importante encíclica de Magnificat Humanitas del Papa León, en la que desde la perspectiva de la visión católica del mundo y como parte de los procesos de evangelización, sin embargo,
se ofrece una perspectiva de resguardo, digamos, y de cautela y de preocupación por la evolución de estos fenómenos. Ahí yo quería pedirte consideraciones acerca de cómo ves el proceso de desarrollo de la inteligencia artificial en relación a la economía, en relación a la sociedad, en relación a la cultura y como elemento impacto de influencia muy determinante sobre las guerras por una parte, los conflictos comerciales por la otra, y su relación. Después te voy a preguntar sobre qué medida eso está relacionado con oportunidades de desarrollo que pueda tener nuestro país. Pero con esto, tus próximos 15 minutos. ¿A qué no? Sí, por favor. Tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que me declaro ignorante sobre estas nuevas tecnologías. La mala es que los que las están produciendo también son ignorantes. Y ellos lo saben. Ellos saben que no saben. Por eso tenemos genios pensando al revés, en contra. Generality y Harari, hasta se llaman parecidos, tienen concepciones opuestas. Y ellos son filósofos, historiadores. Pero los productores de la tecnología, Peter Thiel, Elon Musk, están en ese camino. Saben algo que nosotros no sabemos. Y sabemos que saben algo que nosotros no sabemos porque todos sugieren, todos muestran que la mayor parte de esos emprendedores hace que sus hijos jueguen con caballitos de madera, con juguetes materiales. Les sacan las pantallas a sus hijos. Así que conocen mejor los algoritmos que nosotros que somos sus víctimas. Lo que sí podemos tener cada día, cotidianamente, es la prueba de nuestra propia obsolescencia, que es algo dramático para la persona que necesita sentirse útil, no necesariamente productiva, pero útil. Mi trabajo es enseñar e investigar. Para enseñar tengo que evaluar. No existe más la evaluación, salvo cuando es oral. No hay manera de pretender que alguien haga un trabajo escrito y no utilice la inteligencia artificial para respaldarse. ¿Cómo hacemos para saber cuánto sabe? Esto ya pasó con la calculadora, cuando los chicos también empiezan a utilizar, y en la clase podemos pedirles que no lo hagan, pero tienen que traerlo escrito, se terminó el control. Y en cuanto a las publicaciones, hay cada año un aumento entre el 50 y el 100% de candidaturas de textos sometidos a revistas académicas, porque esos textos están hechos o con la ayuda o por la inteligencia artificial. Así que no solamente tenemos dificultades para evaluar, sino que tenemos dificultades para competir con la producción de quién sabe qué. Y estoy hablando de los privilegiados, los académicos, que tenemos un sueldo fijo en algunos países importantes, en Argentina no, para hacer lo que nos gusta. Imagínense los trabajos que no son agradables. Y si se imaginan que ellos están peor, ahí capaz que nos equivocamos. Porque contra lo que muchos hubieran esperado, estas nuevas tecnologías están sustituyendo a los que trabajamos con la cabeza y no a los que trabajan con su cuerpo. Por ahora no hay inteligencias artificiales plomeras. Los oficios se están revalorizando en todo el mundo. Y lo que estamos descubriendo es que somos los que nos pensábamos privilegiados, que estamos siendo adocenados. Nos pueden comprar por docena y valemos todos más o menos lo mismo. La commodity es la inteligencia, mientras que el valor se crea con las manos. Y lo que estamos viendo es que cada vez más están surgiendo oficios, profesiones y ocupaciones relacionadas con tareas humanas, pero humanas del corazón, no del cerebro, que sepamos que físicamente están vinculados. Tareas de cuidado en sociedades cada vez mayores, más envejecidas. Vamos camino al envejecimiento poblacional en todo el mundo. No sé si esta pregunta la ibas a hacer después, pero anticipo. ¿Saben lo que es la mediana? La mediana no es la media, no es el promedio. La mediana es la medida, el indicador que separa la mitad de un lado y la mitad del otro. La edad mediana de un país es la que dice cuánta gente tiene más que esos años y cuánta gente tiene menos. La mediana en Argentina son 32. La mitad de los argentinos es más joven que 32 años. En América Latina también. Y en Estados Unidos también. Y en Asia también. Pero en Europa es 44. Europa es un continente profundo
profundamente envejecido, que ya no crece poblacionalmente, decrece. Y en África, acuérdense, 32 en casi todo el mundo, 44 en Europa, 19 en África. La mitad de los africanos tienen menos de 19 años. ¿Cuál de esa gente va a ser necesaria en el mundo viviente? Sorprendentemente estamos descubriendo que nosotros, menos que otros, que los que vienen con la fuerza de trabajo incorporada en su cuerpo, son más útiles que muchos de los que lo tenemos en la cabeza. Pero mientras tanto los viejos necesitan cuidado. Y no, los robots y la inteligencia artificial no alcanzan. Por lo tanto, cada vez vemos más gente cuidando ancianos y más, por ejemplo, servicios estéticos de belleza. En casi todo el mundo están surgiendo peluquerías, en todos lados, manicuras. Eso hace más falta que profesores universitarios. Estamos hablando de una universidad, suena muy trágico, estoy exagerando, pero no mucho. Y no lo vimos venir. Siempre pensamos que era al revés, que los robots iban a sustituir a los trabajadores portuarios, no a los profesores universitarios. Y por esto me declaro ignorante, porque pensamos lo contrario de lo que después pasó. Lo que sabemos es que el exceso de pantalla produce daños, a veces irreversibles, pero quizás lo que esté produciendo son cambios más que daños. Y lo que es casi seguro es que en el futuro no vamos a poder vivir sin pantalla. Somos profundamente dependientes de esto. Y el cableado del cerebro, el moldeado del cerebro se produce a través de esto. Los idiomas se aprenden de chico, a los 10, 11, 12 años, ahí va una parte del cerebro. Cuando los aprendemos de grande, nunca los vamos a hablar como nativo. ¿No? Lo mismo pasa cuando nos formamos con pantallas. Ahora hay una movida mundial para prohibir pantallas y redes sociales hasta cierta edad. Estamos experimentando con nosotros mismos. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Pero esto también es parte de la gracia del ser humano. Nunca los seres humanos supimos qué nos esperaba. Inventamos el futuro. Ahora también lo estamos inventando, solo que no sabemos qué futuro es. Podría no ser tan grave, mientras tengamos la capacidad de plantearnos el problema y discutirlo. Si quieren una respuesta más optimista, le devuelvo la palabra a Adolfo. Bueno, yo voy a seguir el esquema. La tercera pregunta que quería hacerte es una relacionada con el desarrollo, para lo cual primero tendrás que definir qué es el desarrollo para cada uno de los países, para el conjunto de los países, y luego preguntar por qué se produjo esta disociación en la Argentina, que vos tratás bien en el libro Operación Argentina que escribiste con Michieli. Esta no es una oportunidad de presentación del libro, que habrá otra seguramente en que la Santa Fe ha presentado. Pero sí, este es un libro que a mí me parece muy recomendable porque habla de los 40 años de la democracia argentina, de los avances que hemos hecho en materia institucional para que haya paz, competencia en la elección de los gobiernos, democracia, libertades públicas, y al mismo tiempo el contraste con el deterioro, el estancamiento o la declinación de la performance económica del país y productiva del país. Entonces allí la pregunta sobre el desarrollo, al no tener otra palabra quizá más definida, más específica, está abierta. Es una pregunta acerca de cómo la continuidad de nuestra democracia puede contribuir a encauzar el país en una ruta de desarrollo, entendida como una progresión, no sin contradicciones, no sin dificultades, porque sería utópico pensarlo en estos términos, pero sí con una progresión más o menos sostenida a lo largo de los años, lo que no hemos visto en el transcurso de las últimas generaciones. Bueno, hasta ahí. Y en todo caso me reservo la cuarta pregunta si sos muy breve en esto. Quizá no sea tan breve. Es fascinante. Usemos la palabra desarrollo. Definirla no es fácil porque no hay una definición concreta en el mundo. Cuando se habla de países desarrollados, cada organismo internacional
internacional tiene una definición y una clasificación. Lo que sí hay es acuerdos sobre más o menos cuáles son. En los 200 países del mundo y hay 40 los que llamamos desarrollados. Nosotros no estamos ahí. No están los europeos, Canadá y Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Japón, Corea del Sur. Entonces podemos inferir el significado a partir de aquellos países a los que llamamos desarrollados. Y uno diría, ricos, alto PBI per cápita. Y sí, hay una altísima correlación entre lo que llamamos países con alto PBI per cápita y países desarrollados, aunque hay algunas excepciones, algunas disonancias. Los países árabes que tienen petróleo, los pequeños sobre todo, del Golfo. Ellos no lo llamábamos desarrollados, todavía no lo llamamos, sin embargo tienen un PBI per cápita similar. Lo que voy a sugerir es que el desarrollo es algo parecido a la masa crítica. En física, la masa crítica es la cantidad mínima necesaria para producir una reacción química o física diferente. Nosotros podemos acumular mucho uranio y no explota, hasta que llega un límite y explota. O si quieren, velocidad de fuga. Podemos ir cada vez más rápido y no podemos escaparnos de la Tierra, hasta que superamos una velocidad cierta y a partir de ahí sí podemos salir de órbita. El desarrollo es ese umbral, a partir del cual el conocimiento se traba y ya no vuelve atrás. Es acumulación de crecimiento hasta que llega un punto en que si decrecemos, no cambiamos de categoría, nos quedamos ahí. Y ese ahí es, por supuesto, alto PBI per cápita, pero también un conjunto de factores que incluyen capital físico, capital humano, capital cultural. Imagínenselo como una sociedad. Tenemos gente rica, clase media, gente pobre. Hubo algunos gobiernos que sacaron millones de personas de la pobreza. En Brasil, caso típico, o en China. Esas personas, cuando salen de la pobreza, ¿son clase media? La respuesta es no, no inmediatamente. Salieron de la pobreza porque tienen un ingreso. Pero si pierden el ingreso, vuelven a la pobreza. No desarrollaron una promoción de clase, no están arriba. El BID llama esto clase vulnerable, no es clase media, tampoco es clase baja, clase pobre. Pero es clase vulnerable porque depende de un único indicador del ingreso. Pero no tiene, por ejemplo, un título universitario o de otro tipo, que no retrocede. Una vez que uno gana un título, lo tiene para siempre. El ingreso no. O no tiene una familia que lo pueda alojar si pierde el ingreso en la casa. Si sale de la villa porque tiene un ingreso, cuando pierde el ingreso vuelve a la villa. Falta capital social. Lo que estamos viendo con el desarrollo es algo parecido a esto. Es un momento en el cual hay un bloqueo de la etapa. Ya no se vuelve para atrás, aunque uno le vaya circunstancialmente mal. ¿Cuáles son los países desarrollados? Los mencioné. ¿Qué características tienen o cómo llegaron a ser desarrollados? Lo que les voy a sugerir es que hay tres tipos de vías al desarrollo, tres maneras de llegar. La primera es los pioneros, los tipos que inventaron el desarrollo, que inventaron la máquina de vapor, que inventaron la máquina de hilar, que inventaron la cerca para definir la propiedad privada y que las ovejas de uno no se las come el otro. Inglaterra, fundamentalmente, la revolución industrial. Pero la revolución industrial se produce más o menos al mismo tiempo en los países linderos con Inglaterra, por competencia, por difusión. Holanda, Francia, después Prusia, Alemania. Esos son los pioneros, ellos inventaron el desarrollo. Y hay un chiste típico en el que se dice que los países desarrollados suben y patean la escalera para que otros no los sigan. Algo de eso hay, algo de eso fue la colonización, el imperialismo, el ir a buscar los recursos naturales para poder mantener las manufacturas del centro. No iban a poner fábricas en otros lados, iban a poner trenes. Y con los trenes llevaban los granos y los cueros que necesitaban para alimentar a sus trabajadores. Y eso nos hizo bien. Argentina se desarrolla con complementariedad con la potencia manufacturera, con el pionero del desarrollo, en el siglo XIX. Pero hay un segundo grupo de países desarrollados que son los herederos, los que eran parte de los pioneros y se independizaron. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, ellos fueron parte de los que inventaron el desarrollo. Y al independizarse se los llevan con ellos. Y finalmente están los países invitados, los que no fueron pioneros ni herederos, pero aquellos que estaban ya desarrollados dijeron, ustedes no sirven, y pagaron para desarrollarlos. Pagaron con un plan Marshall, pagaron con la OTAN, que hizo que Europa no precisara pagar en defensa, porque los defendía Estados Unidos. Y
Y lo mismo pasó en Japón, en Corea del Sur, en Singapur, en Taiwán. Estados Unidos pagó por la defensa y pagó por la recuperación económica. Y una vez que estos países, Europa Occidental y Asia Oriental, se desarrollan, resuelven desarrollar a sus vecinos, porque les sirve. Porque Alemania quiere tener mercados alrededor y paz. Entonces le pagan primero el desarrollo a Europa del Sur, España, Portugal, Grecia. No son países pioneros, no inventaron nada, esto que acabo de mencionar. Tuvieron la suerte de estar en el lugar correcto en el momento justo. Y después Europa Oriental, cae el comunismo, y dice, vamos a crear mercados acá para que no vuelva Rusia y para que nos compren nuestros productos, y para que produzcan nuestros productos, porque las fábricas de autos, Alemania las lleva a sus vecinos y también les sirve. Hay una cuarta categoría de desarrollo, algunos podrían decir el desarrollo por emulación. Japón original, cuando se cortan las coletas, la película famosa de Tom Cruise, y dicen vamos a hacer lo mismo que Occidente y desarrollarnos de esta manera. Es verdad, así funcionó Japón al principio. A partir de la Segunda Guerra es por invitación. Llega un momento en el cual se pelean con aquel que emulaban, el que emulaban los destruye y los reconstruye. ¿Qué pasa con China hoy? Bueno, lo primero que pasa con China es que no es un país desarrollado. Porque no tiene un PIB per cápita que así lo acredite, tiene montones de locomotoras y mucha innovación tecnológica que lo sitúan en la frontera de la innovación y el conocimiento. Pero todavía la sociedad no alcanzó el estándar, el límite, el umbral del desarrollo. Quizás lo haga, y lo hace porque tiene algo que los demás no tenemos, escala. China no precisa complementarse con otros, porque se complementan consigo mismo. Quieren campo, tienen campo, quieren industria, construyen industria, quieren servicios, y lo van haciendo regionalizando el territorio. Con la inteligencia artificial y la base de datos pasa lo mismo. Tienen el mayor centro de datos del mundo, que son ellos mismos. Las inteligencias artificiales se entrenan con datos. Los datos son personas. La escala le da a China algo que los demás no tuvieron. Por eso no necesita colonias ni imperios, sí relaciones comerciales. China se expande a través de la geoeconomía, no de la geopolítica. No va con portaaviones nucleares como Estados Unidos. Hay 12 portaaviones nucleares en el mundo, 11 de Estados Unidos, uno de Francia. China no tiene. Va con inversiones, va con préstamo, va con tecnología. Y aquí hago la última comparación y pasamos a la siguiente. Podemos pensar en China como una gran potencia judía, porque Estados Unidos es la gran potencia cristiana. Pero esto no tiene que ver con la religión, sino con pensar en el otro. Y los cristianos piensan que el otro puede y debe ser convertido, que idealmente todo el mundo puede ser cristiano. Y los judíos tuvimos la suerte de ser elegidos. No pensamos que los demás merezcan el privilegio. China no quiere convertir a nadie. China significa en chino imperio del medio. Pero no es entre Japón y Europa, es entre la divinidad y la humanidad. No quieren que los demás sean chinos, no creen que los demás puedan ser chinos, no encuentran utilidad en que los demás sean chinos. Estados Unidos anda por el mundo mostrando la casa en la colina, el ejemplo para que los demás sigan, emulen. Y China funciona de otra manera. Y nunca en la historia se me ocurre un ejemplo tan relevante en el cual el que está creciendo y marcando el ritmo del crecimiento de los demás y quizás el futuro desarrollo del mundo no tiene interés en ser emulado. ¿Con qué se come eso en Argentina? Argentina siempre tuvo un costo, que fue la distancia. La distancia es cara, hay que pagar flete. Pero hoy la distancia se convirtió de pasivo en activo, porque el mundo tiene 10 capitales que fueron bombardeadas y 40 países que están en guerra, directa o indirecta. Entonces nosotros estamos lejos de esa zona de conflicto y tenemos un montón de cositas que el mundo necesita, simplificando energía y alimentos. En energía incluyamos minería, lo que hace falta para nuevas tecnologías. Podemos tener la oportunidad, y esto es polémico y lo podemos discutir, de que nos inviten, porque el desarrollo endógeno con 46 millones de personas no es posible. Con 1.400 como en China sí, con 46 no, necesitamos al mundo. La pregunta es si el mundo nos necesita a nosotros. La respuesta hasta ahora era muy poquito. La respuesta de ahora en adelante es quizás más. Tenemos un montón de cosas que hacen que Peter Thiel venga a vivir acá, aunque sea por un rato.
estamos seguros de los ataques nucleares. El experimento Milei, que no es un experimento económico, a nadie le importa cómo bajamos la inflación. El mundo ya sabe cómo bajar la inflación. Les importa cómo un tipo loco, interesado en la tecnología, consigue llegar al poder y quizás imponer un modelo de desarrollo basado en las tecnologías. Ese es el experimento. Es Milei la inteligencia artificial, es Milei de las redes sociales, no es Milei de la economía. Eso es banal para el mundo. Argentina nunca pierde una oportunidad de perder una oportunidad. Pero quizás tengamos aquí una chance, porque, y esta es la hipótesis central del libro, Milei viene a complementar lo que se hizo antes, lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, y esto también es controvertido. Alfonsín recupera la democracia, pero no la economía. Y Milei es un producto del éxito de Alfonsín, porque es un presidente electo democráticamente, no llega con golpe. Y del fracaso de Alfonsín, porque es elegido para terminar con la inflación, de Alfonsín y de todos los que lo siguieron. Así que es un continuador de la democracia y un combatiente contra la inflación. Fíjense qué normal nos torna eso. En el resto del mundo caen bombas, en el resto del mundo inventan tecnologías disruptivas. Y nosotros acá estamos buscando estabilizar la moneda y tenemos la democracia segura. Somos uno de los países más normales del mundo. La cuestión es cómo le agregamos desarrollo a esa normalidad. Está en desacuerdo con la política del gobierno y que está en desacuerdo con la vuelta atrás de la política del gobierno. Es decir, hay un vacío político, o habría un vacío político de acuerdo a estos estudios, no es el único, el de CUPE, hay varios más, que indican que hay una predisposición subjetiva de amplios contingentes ciudadanos para producir cambio político en aras del desarrollo en la Argentina. Como estamos en un año no electoral, en un ambiente neutral desde el punto de vista partidario y demás, yo quisiera provocar en vos el razonamiento acerca de por qué ese vacío existe, por qué o de qué manera podría el sistema político acudir al encuentro de esa ciudadanía que tiene su opción política vacante. Y si algo relacionado con el surgimiento de Milei y su irrupción para llegar a la presidencia como un outsider, que, como vos dijiste en su momento, canalizó la periferia geográfica del país. Te la rodea vos, así que... Bueno. La periferia generacional, los jóvenes, y en especial los jóvenes varones, y la periferia social, es decir, compartió votación con el peronismo en la extrema pobreza, en los barrios populares. Entonces, la consulta sería si esa potencial, hipotética, teórica, opción política, basada en la sensatez o en la prudencia, o en la, digamos, en la ambición sensata de desarrollar el país, puede interpretar a las periferias, al interior, a las 4 Argentinas que vos varias veces formulaste que existen, porque ya no hay una sola, o en todo caso hay 24 provincias que creen que la Argentina son ellos, pero falta la idea de que hay una realidad transversal, compartida, compleja, diversa, a la que debe darse la respuesta. Y cómo resolver la reconversión de el área metropolitana. Vos lo mencionás como la provincia de Buenos Aires, como paisano de Buenos Aires, vos tenés muy claro el tema de
facultades de la provincia de Buenos Aires para funcionar como Estado provincial, y para que la Argentina en su conjunto resuelva el problema de esa Argentina que circunvala a la ciudad de Buenos Aires y que probablemente esté llamada en los próximos años a una situación de sacrificio para su población, y si no de sacrificio, de sufrimiento para su población. Me parece que es suficiente explicar. Ahora sí vamos a usar 45. Entiendo que son sobre todo dos preguntas entrelazadas. Una es la importancia del Estado para el desarrollo y otra es la relación del desarrollo de la Argentina con la ciudadanía y el territorio. La cuestión del Estado es importante porque tendemos a pensar que hace falta organización para aprovechar las oportunidades. Cuando yo menciono los tres tipos de países desarrollados, estoy pensando en oportunidades. La invitación es una condición necesaria, sugiero, pero no es una condición suficiente. Por eso se puede desaprovechar la oportunidad. Si no tenemos la visión o el instrumento, para muchos el instrumento es el Estado, para otros el instrumento es el mercado, vamos a desperdiciar la oportunidad. Aunque nos inviten, no vamos a entender la invitación. ¿Por qué me parece importante destacar cuáles son los países desarrollados, cuáles no y cuáles fueron las vías? Porque si miramos el mapa, desmiente la teoría institucional que es la que predomina. Los premios Nobel en economía de hace unos años, Acemoglu, Robinson y Johnson, dicen que lo que determina el desarrollo son las instituciones. Instituciones inclusivas generan confianza y futuro. Instituciones extractivas generan rapiña para los dueños del Estado y pobreza para el resto. Nigeria. Y ponen como ejemplo el caso de Sonora, una ciudad separada por la frontera entre México y Estados Unidos, y Corea. Buenas instituciones en Corea del Sur, desarrollo. Malas instituciones en Corea del Norte, pobreza. Sin embargo, acá interviene también la geopolítica, que es mi argumento por la invitación. No hay ningún país desarrollado en América Latina. No hay ningún país subdesarrollado en Europa Occidental. ¿Alguien me puede decir con criterio que todos los países de Europa Occidental tienen mejores instituciones o mejores estados que todos los países de América Latina? ¿Alguien conoce Grecia? ¿O Italia? Sobre todo el sur. España. Eran más pobres que Argentina en la década del 60 y del 70. Si Uruguay estuviera en Europa, sería un país desarrollado. Si Grecia estuviera en América Latina, no lo sería. Con las mismas instituciones y con el mismo Estado. Es fundamental la geopolítica, que no es solamente la geografía, es la combinación de geografía con política, es decir, espacio y poder. Como estás en un espacio que les sirve a los que tienen el poder, lo usan para desarrollarte. México tuvo una invitación, el NAFTA. En la década del 90 a México lo invitan al desarrollo porque le sirve a Estados Unidos producir más barato, con ciertas condiciones, regular la inmigración y el comercio. México desperdició esa oportunidad, tuvo niveles de crecimiento importantes, no alcanzó el desarrollo. México no consiguió organizarse de tal manera que la invitación significara que hoy sería más parecido con Canadá que con Brasil. No es más parecido a Canadá que a Brasil. ¿Qué va a hacer Argentina? No lo sé. ¿Qué herramientas tenemos? Salud. No muchas, queremos pensar, aunque Argentina tuvo el Estado más desarrollado de América Latina. El Estado argentino fue potentísimo y Oscar Oblak es el que investiga cómo se formó ese Estado. ¿Qué es lo que hacía? La penetración territorial, la educación, la homogeneización, los aparatos, los trenes, los correos, las oficinas públicas en el último rincón del país, el banco. Y las provincias también tuvieron poderosos estados. Se fue deteriorando con el tiempo, sobre todo cuando nos caemos del mundo en 1930. La geopolítica otra vez. En 1930 se produce un corte, porque la crisis financiera lleva a las potencias a optar. Y Gran Bretaña opta por el imperio. Ellos adoptan la preferencia imperial. Dice, a partir de este momento lo vamos a comparar al Commonwealth. Australia, Canadá, Nueva Zelanda. Argentina los queremos mucho, pero ustedes son parte del imperio informal, no formal. Nos echaron en 1806 y por lo tanto tienen que tener
consecuencias. No lo hicieron con agrado. Tuvieron que optar. Y nosotros no, nos caemos del mundo, tenemos que industrializarnos, lo hacemos de manera incompleta y en 1975 se agota el modelo de industrialización sustitutiva. Por una razón muy simple. Dos, mejor dicho. La escala era pequeña, pero podíamos tirar un poco más. Y el petróleo aumentó. Fíjense que eso le pasa a los países desarrollados también. Alemania era un país con crecimiento económico hasta la invasión de Rusia a Ucrania. En ese momento Europa sanciona a Rusia y deja de comprarle gas barato. Y a partir de ese momento Alemania entra en recesión. Alemania no es mucho más productivo, más eficiente que el resto de los países del mundo. Era un modelo de método de trabajo y gas barato. Sin el gas barato no crece más. Esto para que cuando nos miramos a nosotros no seamos tan exigentes. Muchas de las cosas malas que nos pasaron fueron culpa nuestra, pero buena parte de otras no lo fueron. Y hoy el mundo nos odie, exagero un poco pero no mucho, está vinculado con que éramos campeones del mundo. Y nadie quiere que gane campeón, todos prefieren a Cabo Verde. Por supuesto que somos insoportables los argentinos, decimos cosas para que la gente se canse de nosotros, pero muchas otras, ganar a Egipto y que el mundo árabe se enoje con nosotros, había que ganarle a Egipto, pero nos acusaron de racistas y convencieron. Con el desarrollo pasa lo mismo. En 1930 no tenemos la culpa, sí tenemos la culpa del golpe, pero no nos dejan afuera del mundo por el golpe, sino por la crisis. Y ahora el mundo vuelve a tornarse receptivo, no digo completamente favorable, pero es un mundo que genera oportunidades que no tuvimos durante buena parte del tiempo. Siglo XIX, potencia hegemónica de Gran Bretaña, complementaria perfecta con nosotros, manufactura, campo. Siglo XX, potencia hegemónica de Estados Unidos, no hay complementariedad, producimos lo mismo y ellos son más grandes. Decadencia. Siglo XXI, emerge Asia, 60% de la humanidad es asiática, China crece como nadie, necesitan lo que nosotros tenemos y nos lo compran. El collano a collano. Volvemos a encajar. ¿Qué hace Milei? Viene y dice, no, China no, Estados Unidos. Es una apuesta arriesgada y contra tendencia. La podemos llamar loca, pero no tonta. Porque Estados Unidos está en declinación relativa, China sigue en emergencia. Pero, decía mi abuelo, mientras el gordo adelgaza, el flaco se muere de hambre. Y Estados Unidos tiene mucho para adelgazar antes de tornarse chiquito. Mientras tanto, sigue teniendo capacidad de remolcar un país pequeño, periférico y vulnerable como nosotros. Y no estoy justificando la decisión de Milei, estoy diciendo que es una opción de alto riesgo. Y cuando uno hace una apuesta de alto riesgo, puede perder todo o ganar mucho. Perón era igual, apostador de alto riesgo. ¿Cuál fue la apuesta de Perón por el desarrollo? Primero, el capital y el trabajo lo apoyase. Convenció el trabajo, no convenció el capital. En vez de dos pilares, tuvo una columna vertebral, el sindicalismo, que no era su modelo. Él quería corporativismo, no sindicalismo. Y segundo, tercera posición. Él vio la Tercera Guerra Mundial y estuvo cerca. En 1950 en Corea hubo MacArthur, quería tirar la bomba atómica y no lo dejaron. Si había Tercera Guerra Mundial, la autarquía y la distancia y la tercera posición eran la apuesta correcta. Cuando el mundo no va por el camino que él previó, la apuesta correcta se volvió a equivocar. No sabemos cómo va a salir la apuesta de Milei, pero tenemos que leerla en este contexto. Es una apuesta en un mundo incierto, en el cual puede salir cara o cruz. Mientras tanto, las oportunidades se están generando. Y el Estado es lo que te permite amortiguar las malas apuestas y aprovechar las buenas apuestas. En cualquier circunstancia es bueno tener un buen Estado. Lo que no estamos de acuerdo, acá sí, quizás, pero no con Milei, es qué constituye un buen Estado. Y sin embargo, él está cambiando de posición a lo largo de su gobierno. Empezó a cambiar cuando asumió y mandó afuera el equipo dolarizador y puso en el gobierno de la economía a los mismos que tenía Macri. Y en vez de destruir el Banco Central y el excremento que era el peso, se dedicó a fortalecer el peso y el Banco Central. Tanto que ahora quiere cambiar los reglamentos para que el Banco Central sea más fuerte todavía. Y duerme con el mameluco de YPF, empresa estatal si las hay. Y su gobierno sobrevivió a 3 crisis por el swap chino, el rescate norteamericano y el apoyo del Fondo Monetario. Es decir, el mayor Estado comunista, el mayor Estado capitalista y el club de todos los estados. Son los anarcocapitalistas más locos del mundo. Pero esto lo que demuestra es
va a crecer. ¿Qué Estado se puede tener con el presupuesto restante? Hace falta apelar al mercado y a que las empresas inviertan en tecnología, innovación y conocimiento. Pero algún Estado es necesario porque todos lo tienen. Estados Unidos tiene un gran Estado. Y acá conecto con una pregunta anterior. ¿Qué pasa cuando se pelean el Estado, que es el monopolio de la violencia, de la fuerza, y la tecnología, los tecno-oligarcas? ¿Quién gana? La respuesta es clara para los grandes estados. Autócrata mata plutócrata. Si ustedes son un gran tecnócrata en China y en Rusia, no se peleen con Putin y Xi Jinping, porque se van a terminar tomando un té de polonio y se van a caer por la ventana. Y en Estados Unidos no son tan drásticos, pero Elon Musk estaba en el gobierno y dejó de estarlo y dijo cosas feas de Trump y se tuvo que rectificar. Porque a lo mejor Trump no lo mandaba a matar, pero le iba a nacionalizar o comprar para él sus empresas, como está haciendo. Estados Unidos está interviniendo en los paquetes accionarios de empresas privadas. Creen en el Estado, evidentemente. Lo manejan como si fuera una corte. Pero acá el Estado cumple un papel clave y el mercado también. En Argentina nos cuesta encontrar ese equilibrio y oscilamos. ¿Viste? Esto duele más. La cosa interesante de Argentina, la particularidad argentina, y esto a lo mejor le suena contraintuitivo, es que lo hacemos en mejores condiciones políticas y de convivencia que el resto del mundo. Argentina es un país más pacífico y menos violento, es casi lo mismo, que la mayor parte de los demás países que conocemos, incluyendo países que nos parecen modelos como Costa Rica o Uruguay. Uruguay tiene entre 2 y 3 veces más homicidios que Argentina. Uruguay tiene más homicidios que matanza per cápita. En Argentina casi no hay violencia política. Hubo los copitos, hay locos en todos lados. Mataron a Olof Palme en Suecia. Hubo un loco que mató a 100 militantes socialistas en Noruega. Pero no es estructural. En Estados Unidos es estructural. Mataron 4 presidentes en ejercicio en Estados Unidos en lo que va de su historia e hirieron a algunos otros. Argentina es un país que tiene paz social y no fue siempre así. Y esta es la buena noticia. En los 70 nos matábamos. En los 70 los militantes andaban calzados. No voy a mirar a nadie. No era posiblemente los que estaban acá, pero es normal andar calzado. Hay documentales de Semana Santa del 87 donde cuentan que en esa época también estaban armados. Y hoy, que yo sepa, no pasa eso. La violencia no es una opción. Y eso, aunque no parezca, es el Estado también. La función del Estado es desarmar a los ciudadanos y monopolizar la violencia. Y eso, por las buenas o por las malas, porque lo deseó o porque se impuso socialmente, es lo que ocurre en Argentina. Cuando hace 4 años ganamos el Mundial, se dice que 5 millones de personas salieron a festejar el obelisco. No hubo Estado y no hubo muertos. Robaron los neumáticos, hubo algunos heridos porque la gente se trepa cosas y se cae de cosas. El Estado desapareció y la sociedad se autogestionó. No hay muchas sociedades en el mundo que se autogestionen pacíficamente como Argentina. Nos falta ponernos de acuerdo sobre un par de cositas económicas. A propósito de eso, mi última consulta se relaciona con tu condición de politólogo y el hecho de que esté saturado el ambiente a través de los medios y de las opiniones que solemos encontrar, de opiniones politológicas derivadas de probablemente la escuela de Durán Barba. Durán Barba es un politólogo muy profesional, muy importante, muy inteligente, que creó una escuela, sus discípulos llevaron a Milei al poder. Cualquier candidato que aparece en la Argentina busca un discípulo de Durán Barba o a Durán Barba mismo para tener éxito en la política. Pero él tenía una doctrina que decía, le dijo a Macri, dedicate al metro cuadrado, lo complejo no sirve para llegar al poder y el largo plazo no sirve para llegar al poder. Y yo pienso que lo contrario, por eso acudo a vos, porque me parece que la ciencia política, las ciencias sociales en general, la concepción sobre la marcha del país y el futuro del país requiere pensar en el largo plazo y requiere pensar en la complejidad.
Entonces, volviendo a la idea de la posibilidad de la alternativa política al statu quo reinante en la Argentina, ¿cómo visualizás vos? Yo sé que sos escéptico, no hace falta que me lo digas, pero ¿cómo visualizás vos la posibilidad de formular con complejidad y mentalidad de largo plazo soluciones a las cuestiones de las periferias geográficas que antes eran las provincias que votaron por Milei y ahora pasamos a ser las áreas más metropolitanas? Es decir, cambió el rol de las periferias, pero ahí quería un comentario de tu parte. De las periferias sociales, la extrema pobreza, hubo una publicación, creo que hoy en el Litoral, acerca de los jóvenes, el contingente enorme de jóvenes que en todos los conglomerados urbanos no trabajan, no estudian, pero además no buscan trabajo. Es decir, una nueva categoría de personas jóvenes resignadas, en su mayoría varones, y ese es un punto que me gustaría que aclares. Y por último, bueno, la cuestión demográfica y la relación que una propuesta política pudiera establecer con ese futuro en el cual la ventaja demográfica que la Argentina tiene, revelada por ese promedio de 31%, por esa media del 31%, pueda ser todavía aprovechada en lo que resta de ella, porque la estamos perdiendo aceleradamente, pero en lo que resta de ella, esa ventaja demográfica podría ser un factor que estratégicamente se pusiera al servicio de nuestras chances de desarrollo. Con esto pasamos a hacer del conversatorio un conversatorio más real con el público y sus preguntas. Largo plazo y territorio, es la pregunta que estamos haciendo antes. En ciencia política solemos decir que hay dos dimensiones de la política: la dimensión agonal, la lucha, y la dimensión arquitectónica de la construcción. La lucha no requiere largo plazo, requiere ganar la próxima elección. La construcción sí. Si queremos un país desarrollado, tenemos que pensar varios años para adelante. Si queremos ganar una elección, tenemos que pensar unas semanas para adelante. No es incompatible, tenemos que saber complementar. ¿Cuál era el problema de Durán Barba? Que quería gobernar pensando en la próxima elección y creía que nunca había que ajustar. Pensaba que el ajuste siempre está mal, decía Durán Barba, y no, a veces es necesario y a veces es popular. Y esta es la novedad que trae Milei: el ajuste puede ser popular, por lo menos por un tiempo. ¿Qué pasa con la territorialidad en Argentina? Lo que estamos observando es la recentralización de la periferia. Argentina es un país pensado desde su nombre, desde la periferia del virreinato. Se llama Argentina por la plata que venían a buscar los conquistadores. Los españoles querían Argentum. Y eso estaba en el Alto Perú, hoy Bolivia. Después perdemos eso, quedamos con el puertito de Buenos Aires y descubrimos que podemos producir comida. Primero no era comida, lana, cueros, pero después carne, tasajo, después frigorífico y cereales y soja. Descubrimos que la pampa se transforma en el núcleo de la nueva Argentina, un país agroexportador. No fue esa la concepción original del virreinato del Río de la Plata. Y hoy estamos volviendo a ser como el virreinato. Hoy estamos en toda América volviendo a ser como cuando nos descubrieron. La riqueza que tenemos está en el suelo y hay que sacarla. No hay que crearla. Esto puede parecer muy bruto, puramente extractivo, no lo es. Hace falta mucha tecnología para sacar los recursos del suelo. Adolfo, decías que Nigeria es rica en recursos, pero lo primero que se aprende en economía, cuando salimos de la fisiocracia, es que recursos no es riqueza. Si uno tiene petróleo, no es rico, hasta que lo extrae y aprovecha para crear riqueza arriba de la tierra, en la prosperidad de los ciudadanos. Nosotros tenemos cobre, litio y cosas que no sabíamos, petróleo, gas, lo estamos descubriendo ahora y estamos exportando como locos, récord de exportación, récord de saldo comercial. Hay un numerito que falla y que no lo dicen: la inversión. La inversión no está plana, se está hundiendo. Los gobiernos amigos del mercado no consiguen hacer el truco de que el mercado confíe en ellos. Por supuesto que le echan la culpa a los demás, el riesgo Cuca. Dicen, no es que no vienen por
perdemos, vuelve al pasado. Bueno, no pierdan, gobiernen bien. No es tan fácil. Pero se trata de eso, de generar la confianza. Fíjense que ahora el discurso entre Toto Caputo y el presidente varía. Toto Caputo decidió erradicar el riesgo K. Dice, no hablamos más de riesgo K, porque si no los capitales se asustan y no vienen. Pero Milei necesita el riesgo K para ganar la elección. Aquí empiezan los dos plazos. El plazo de Toto Caputo es la inversión, que requiere años para madurar y dar ganancia. El plazo de Milei es la elección. Hoy preguntaban si Milei no tendría que haber sido ministro de Economía, porque es un economista. No, es el presidente el que tiene que tomar las decisiones de cómo se combinan los plazos, largo y corto. Mientras tanto, volvemos al territorio. La periferia es donde está hoy la riqueza potencial. La Pampa también. El Amba no. Hay dos Ambas. Está la capital y el conurbano. En la capital habitan los gorilas y en el conurbano los peronistas. Y esa fue la grieta durante mucho tiempo. Y todos los peronistas llegaban a la presidencia con los votos del conurbano. Y los no peronistas con los votos de la capital, que es la vidriera del país. Jefe de gobierno de la Rúa y Macri, y pensó la reta que le tocaba a él. Lo que no se dio cuenta es que la grieta había fenecido. La grieta ya no producía políticamente. Y Milei pasa por encima de la grieta, pasa por encima de Macri en la capital y de Cristina en el conurbano. Les ganan los dos juntitos. Con 16 provincias del interior. Fíjense si alguna vez nos vamos a dar cuenta de que la provincia de Buenos Aires es prescindible. Milei la perdió en todas las elecciones de 2023. Pierde las PASO, sale tercero, pierde la primera vuelta y pierde el balotaje. Él pierde 3 provincias en el balotaje, una la de Buenos Aires. No es una provincia tan importante, porque es muy heterogénea. Se cree que toda la provincia vota al peronismo, no es así. La única provincia que revirtió un resultado fue Córdoba, en 2015. Sin Córdoba en 2015, Scioli es presidente. Ninguna otra vez en la historia una única provincia definió un resultado. ¿Y qué va a pasar con Buenos Aires? Lo que está pasando. Lo que está pasando es que tiene 40% de la población, 50% de la pobreza, 50% del producto industrial, que es lo que no rinde. Mientras tanto, la Constitución del 94 permite que las provincias que tienen gas, petróleo y minerales se desarrollen sin pedir permiso. Y esto es fundamental. Estas provincias no van a necesitar el Estado Nacional. Van a necesitar que el Estado Nacional no se ponga en el medio entre ellas y el mercado mundial. Los mendocinos están felices cuando pueden salir vía Santiago al mundo y no tienen que pasar por Ezeiza. En Córdoba empieza a pasar también. Ustedes están un poco más condenados por la distancia, por la proximidad con Buenos Aires, con el AMPA. Pero Argentina es un país que no se va a desagregar, vamos a seguir teniendo una sola selección. Pero la economía sí va a reconocer diferentes centros, del cual van a ser diferentes rayos. Y para los conurbanos hoy no hay mucho espacio. Hay un informe del PRO que acaba de salir donde dice ningún conurbano del mundo desapareció, lo cual es parcialmente cierto, pero también es cierto que había centros urbanos, sobre todo en Estados Unidos, que estaban mucho peor que los conurbanos nuestros y se recuperaron, se gentrificaron. Nueva York, Baltimore, estaba lleno de ciudades que tenían el centro destruido y la gente, los ricos, se habían ido a las periferias y de repente los centros se revalorizaron y la gente quiere volver, jóvenes sobre todo. Y el último tema, jóvenes y varones. Esto nos hizo diferentes al resto de la historia. Durán Barba tiene este argumento, que en la historia los viejos saben más, casi siempre. Y hoy no. Los chicos nos enseñan cómo manejar esto. Y los chicos tienen su propio mundo. Si quieren leer un manual de política, no se aburran, vean Adolescencia, la serie de 4 capítulos en Netflix, donde se entiende la brecha que hay entre mayores y jóvenes, adolescentes, y entre varones y mujeres. Porque ese es el mundo que explica a Milei, a Bolsonaro y a Trump. Si nosotros dividimos la sociedad argentina en 2 dimensiones, edad y sexo, varones y mujeres, mayores de 34, menores de 34, quedan 4 casilleros. Hay 3 que votan como siempre: los mayores de ambos sexos y las mujeres jóvenes. Y uno, los varones jóvenes, que vota diferente. Si uno saca el casillero de varones jóvenes, Massa es presidente.
Si uno solo mira lo que votaron los varones jóvenes, Milei ganaba en primera vuelta. No hago juicio de valor. Digo que hay una percepción diferente, mundos paralelos y resultados, impactos políticos diferenciados. ¿Cómo vamos a administrar esto? No lo estamos administrando tan mal porque no hay, como en la adolescencia, asesinatos cotidianos por esta razón. Lo que sí hay es colapso demográfico. Los chicos y las chicas dejan de juntarse, dejan de enamorarse, dejan de noviar, dejan de... y entonces no tenemos hijos. Y no es solamente esa la razón de tener menos hijos. Una de las principales es con los anticonceptivos y el aborto. Hay cada vez menos embarazo adolescente. Y las chicas tienen la posibilidad de tener una vida que no hubieran podido tener de otra manera. Es la libertad para las chicas y la reducción de la población para el mundo. Todavía no sabemos cómo enfrentar esto porque nunca pasó. Jamás en la historia la pirámide demográfica fue así. Y pronto así. Siempre fue así. Más niños que viejos. Es la primera vez en la historia que tenemos sociedades envejecidas con tecnología incomprensible. Bienvenidos al nuevo mundo. Muchas gracias. Así que ruego que sean breves, lo más concisas posibles, o si no quieren preguntar, hacer una intervención, pero breve, concisa, al punto, y bueno, y convertimos en un verdadero conversatorio colectivo. Breve las introducciones y ir a la pregunta para que todos puedan de alguna manera participar. Gracias. Buenas, Andrés. Apuntaste en un momento. Da el nombre, Roberto. Roberto Rodríguez Gaviria, de Paraná. En un momento apuntaste y pensé que lo ibas a desarrollar. Las investigaciones que hemos hecho en mi generación sobre el costo argentino es un tema del que nadie habla. Nadie habla de los 3 desiertos fundamentales que tiene la Argentina: Formosa, Santiago del Estero, Chaco, norte santafesino, Santiago del Estero en el sur, Catamarca, La Rioja y gran parte de San Juan. Y por supuesto que cuando se habla de la Patagonia, no como un desierto, sino para ir a Bariloche. Estos tres desiertos más la ausencia, este inmenso desierto verde que tenemos y la ausencia de población, crean el gravísimo problema del costo argentino que impacta sobre la producción y el consumo, y dentro del consumo con la inflación, por la distancia. ¿Qué es lo que nos podés contar de estos 3 elementos? Desierto verde, falta de población y distancias. Son las 3D de la geografía: distancia, división y densidad. La distancia impone un costo, el desierto también, la falta de densidad. Cuando tenemos mucha densidad poblacional, tenemos economía de alcance y economía de escala. Y la división son aquellos obstáculos generalmente físicos, relacionados con desiertos, con forestas impenetrables, o con ríos difíciles de atravesar. La mayor parte de los países desarrollados resolvió esos problemas. La distancia con infraestructura, la división con hubs. La división, si hay una montaña, se puede construir vínculo a través del otro lado. Uno no tiene por qué traspasar la montaña para llegar a un puerto, puede ir al puerto que está en el Pacífico. Y finalmente la cuestión de la densidad. Y este sigue siendo el problema argentino desde el siglo XIX. Gobernar es poblar. Pero la mayor parte de las 3D se resuelve con inversión en infraestructura, que favorezca las conexiones y genere densidad, que sobrepase las divisiones y que corte las distancias. Si hacemos caminos y trenes, no importan los desiertos. El problema es que destruimos los trenes y no construimos caminos.
la pregunta, donde plantea precisamente la pregunta por la cuestión de la democracia, plantea la crisis política no solo, sí, a nivel, digamos, latinoamericano, y me refiero también un poco al síntoma de gobernantes o a un síntoma de cinismo que hay precisamente por una crisis profundísima de las instituciones, especialmente de la democracia, como muy bien lo muestra Juan Pablo Luna. Y este cinismo, digamos, que se ve reflejado en estos líderes, como Trump, como Milei, que son cínicos o se muestran cínicos, digamos, no como valoración, digamos, sino como síntoma, como la gente en los cafés comunes de la esquina, ¿no? Entonces, ante estos síntomas graves, pregunto yo si no hay necesidad de un cambio, de pensar, digamos, la posibilidad del cambio de las estructuras institucionales y de la política en general, y no en el cortoplacismo de solamente la búsqueda de poder, digamos. ¿Hasta qué punto y por qué no se da, pregunto yo, un pensamiento sobre la posibilidad de reforma de las estructuras institucionales que favorecen la crisis en la cual estamos? Gracias. Juan Pablo es un poco cínico, él mismo. Y con él, Juan Pablo Luna y con Alberto Vergara acabamos de publicar la semana pasada un artículo donde utilizamos a Albert Hirschman para entender cómo reacciona la gente hoy a la insatisfacción. Hirschman era un economista que diseñó un par de conceptos que nos ayudan a entender qué es lo que pasa cuando algo no funciona, qué hace la gente insatisfecha. Y él dice hay dos grandes opciones. Una es voice, la voz, la protesta, negocio, reclamo, petición. La otra es exit, me cansé y me voy. El mercado occidental suele funcionar con éxito, el mercado persa funciona con voice. El mercado persa se negocian todos los precios, acá voy a comprar al lado. Lo que estamos observando hoy, no solamente en el continente americano, no solo en América Latina, sino en el mundo, es el predominio de exit sobre voice. La gente se hartó de no obtener resultados, entonces se va del partido tradicional y vota un loco, se va del loco y no vota nadie, se va de la familia y se mete en drogas, se va de la religión, aumentan los suicidios, emigran y se van del país. Y la novedad, los estados también exit, también salen, se van de la Unión Europea, Brexit, se van de UNASUR, éramos 12 viviendo felices y de repente quedaron 5. Estamos todos pegando por tazas. Milei y Lula presiden dos países que son socios comerciales privilegiados, se necesitan mutuamente, construyeron el Mercosur, una zona de paz, y no se hablan. No salieron del bloque, se van de la relación. No consideran que valga la pena negociar, hablar entre ellos. La pregunta es, ¿qué falla? ¿Las instituciones, los procedimientos, los canales o el resultado? ¿Por qué la gente está insatisfecha? Y mi respuesta cínica es, no son tanto las instituciones como los resultados. Vivimos en un mundo de crecimiento lento, de crecimiento moderado. Vivimos los 30 de esos años, después de la Segunda Guerra Mundial, pum para arriba, el mundo crecía rapidísimo. Hoy no crece rapidísimo. Y vamos a vivir varias crisis financieras y de sobreproducción china y la crisis del dólar con Estados Unidos. Lo que nos espera es peor en el sentido de las expectativas. No vamos a vivir peor materialmente, vamos a vivir peor de lo que creíamos que íbamos a vivir. Entonces mantengamos un poco de cinismo, porque no hay reforma institucional que nos permita recuperar la alegría por el sistema cuando el sistema no te da lo que vos pensás que correspondía. Con crecimiento moderado o bajo, incluso con estancamiento, la gente va a estar insatisfecha. Las instituciones tienen que garantizar la convivencia pacífica en contexto de insatisfacción. Pero es muy difícil que la gente esté satisfecha porque nos acostumbramos al crecimiento, que es antinatural en el mundo, en la historia, en la biología. En la zoología no existe el crecimiento. Los seres humanos vivieron milenios igual y de repente empezamos a crecer en los últimos 200 años.
y hoy no acumulamos a la velocidad que querríamos. El título de Juan Pablo de ese libro es Democracias muertas con signo de pregunta. Y lo bien que están, no están muertas. Son grises, son mediocres. No nos satisfacen, pero por ahora no encontramos nada que hacer. Buenas tardes, Andrés. Mi nombre es Roberto Varela, soy de Concordia, Entre Ríos. En el periodo 1930 hasta ahora, el declive que mencionaste, en ese periodo nosotros somos el único país en América Latina que generó 3 premios Nobel en ciencias. Quisiera una reflexión de la educación en todo este panorama, porque ha sido económico, territorial, social, pero me parece que en ese declive estamos en la universidad, ha habido una fuerte declinación de la educación. Creo que estamos muy mal y creo que vamos a coincidir muchos de ellos en esta sala. ¿Cómo podemos revertir eso y cuál es el rol de la educación para poder salir adelante? América Latina tiene 4 premios Nobel en ciencias, si no conté mal. 3 son nuestros y Mario Molina mexicano. Y hay una persona rara que pasó por Venezuela y siguió, nació cuando los padres pasaban, Baruch Benacerraf, pero nunca vivió en Venezuela. Así que quedan los 3 nuestros. Fueron todos producidos antes de la noche de los botones largos. Tuvimos la mejor universidad del mundo una de las mejores, de 1918 a 1966. La rompimos nosotros mismos. Y hoy la Universidad Pública Argentina está al nivel de las mejores de América Latina. O sea que no vamos a producir premios Nobel, porque en América Latina no se produce un premio Nobel. No podemos competir con las mejores del mundo, pero pudimos. A mí me gustaría que nosotros tuviéramos la satisfacción de saber que tenemos las mejores universidades democráticas de América Latina y le quisiéramos agregar un poquito la excelencia de los países desarrollados. Para conformarnos, las privadas tampoco producen premios Nobel. Buenas tardes, Guillermo Álvarez, mi nombre. Una pregunta, su análisis, yo también soy un gran admirador, lo sigo todos los reportajes. En el aspecto internacional, que ha hablado muy bien sobre el tema de Donald Trump y todo eso, y yo personalmente tengo una preocupación de hace tiempo sobre la posibilidad de que Trump, con la política de América para los americanos y otras cuestiones más, haya una especie de división internacional que exceda a las organizaciones internacionales precisamente, que Donald Trump o Estados Unidos pueda quedarse finalmente con todos los intereses de Cuba y Venezuela, que Rusia se termine quedando con lo que más le interese de Ucrania, que China llegue de alguna manera sobre Taiwán y en el Medio Oriente haya una especie de statu quo entre varios, y China incluido. Discúlpeme mi atrevimiento. Gracias. La división del mundo en esferas de influencia. Eso está ocurriendo. Buenas noticias. Taiwán es China. No hay ningún país en el mundo que defienda una política de 2 Chinas. Todos los países del mundo reconocen una sola China. La diferencia es cuál. Pero la misma China y Taiwán reclaman la chinidad. Algún día se van a unificar, por las buenas o por las malas. Y eso no es asunto nuestro, no es asunto de Occidente. Rusia es una potencia invasora. Rusia puede decir, y creer que tiene derecho, que Ucrania no existe, que el primer Rus fue Kiev, y por lo tanto Ucrania es Rusia. Pero ellos reconocían a Ucrania como un país miembro de las Naciones Unidas y le habían otorgado garantías a cambio de bombas nucleares. Así que ellos están yendo contra lo que ellos mismos firmaron, por eso lo de Rusia es inaceptable. Lo de Trump, hasta ahora, a él le hubiera gustado, le gustaría crecer en territorio, porque él, para pasar a la historia, se fijó que habían hecho otros presidentes que pasaron a la historia. Y los presidentes mejor recordados de los Estados Unidos son los que extendieron el territorio. Por eso él quiere cosas. Islas, Groenlandia. Además de por la plata, los resorts y la construcción de canchas de golf, que es lo que él hace, es su negocio. Y ese es el mayor elemento de inestabilidad global hoy. Rusia es un gran elemento de inestabilidad regional. China es un elemento de estabilidad regional y global. Por supuesto que la región no lo creen, tienen miedo. Pero no tanto como para armarse nuclearmente. Japón y Corea del Sur contienen a China con Estados Unidos, pero no se nuclearizan.
Estados Unidos es el elemento disonante, el gran inestabilizador mundial contra lo que fue hasta Trump. Buenas noches, Andrés, mi nombre es Javier Martín. Mirando al 2027, una consulta. Se puede decir que veníamos de una concepción bastante estatista, en donde el Estado estaba presente en todo, hasta el diciembre del 2023 se pasó a una concepción en donde se desea que el Estado no esté presente en nada. En el 2025 se presentó electoralmente una alternativa de decir, bueno, que se rescate lo que está bien, pero que se vaya por otra alternativa del medio. ¿Cómo ves vos en el 2027 si hay espacio para 3/3 o si, como Gabriel Castellán dice, no hay espacio para el medio, te tenés que ir a uno de los extremos porque si no, no vas a ganar ninguna elección? Hay 3 jugadores jugando con blancas: Milei, Cristina y Axel Kicillof. Milei tiene como objetivo la reelección, el instrumento de la reforma electoral para ganar con el 40%. Cristina tiene como objetivo que Axel Kicillof no sea presidente. Mañana puede cambiar, pero hoy es eso. Y estaría dispuesta incluso a apoyar otras candidaturas de más. Su instrumento es el que esté a su alcance, incluso discutir la legalidad de su presión. Y Kicillof tiene como objetivo ser el candidato natural del peronismo. Y su estrategia es hacer la plancha, porque no tiene más recursos a su disposición. Podría decidir enfrentar a Cristina. Hasta ahora en el peronismo la sucesión se dio por derrota del oficialismo, siempre desde Perón. Perón no, nadie lo enfrenta. Isabelita se va y a partir de entonces solo se sucede cuando se gana. Cafiero le gana a Sari, gana de Herminio Iglesias, Menem le gana a Cafiero, en las únicas primarias que se disputaron en el peronismo. Después Menem pierde contra Kirchner y Duhalde, que lo desafían, y después Kirchner le gana a Duhalde. Y a partir de ese momento nadie desafió a los Kirchner. Kicillof tiene 6 ministros que le nombró Cristina en el gabinete bonaerense. Si él los echa, es una estrategia, confrontación y sucesión. Si no los echa, es hacer la plancha. Todos los demás, de Macri para abajo, juegan con negras. Y solo pueden optar en función de la opción ajena. Por eso hoy están Milei y Santilli manejando el escenario electoral, Cristina escribiendo cartas, como habitualmente desde la presión, y Axel durmiendo la siesta. Lo que va a pasar depende de lo que hagan estos. Y lo que hagan estos es principalmente Cristina, que es la que puede dividir uno de los polos. Milei no va a dividir, está cooptando, está entretenido digiriendo el PRO. Cristina puede decidir que hay 2 peronistas, 2 kirchneristas que se enfrentan a Kicillof. Si pasa eso, Macri con negras puede decidir dividir al gobierno. Si no, no. Habiendo 2, hoy no hay 3, pero si hay 3 hay 4. Y la que decide eso es Cristina Kirchner. Buenas noches, Andrés. Mi nombre es Paula Piedrabuena. La pregunta que quería hacer, retomando algunos de los conceptos que mencionabas, incluso cuando hablaste de Bolsonaro, es ¿hasta cuándo considerás que el pragmatismo comercial del Mercosur va a servir para sostener las relaciones como están hasta el día de hoy, dado obviamente esta rivalidad o este quiebre que hay diplomático, sobre todo entre Milei y Lula, sobre todo ¿no? teniendo en cuenta esta alineación de Argentina como Washington? Es linda esa. Pensemos en esta división. La diplomacia del gobierno de Milei es muy mala. La política exterior, no. ¿Qué diferencia hay entre diplomacia y política exterior? La diplomacia son las relaciones con otros. La política exterior son los objetivos propios. La política exterior de Milei es buscar el desarrollo a través de la asociación privilegiada con Estados Unidos y el libre comercio, que incluye la Unión Europea. Es tan pragmático que no salió del Acuerdo de París sobre el cambio climático, del que Trump sí salió, porque si no, no podría firmar con Europa. Libre comercio y alineamiento con Estados Unidos. Y eso le permite insultar a todos los demás, porque no tiene costo para la política exterior. Cuando se peleó con Pedro Sánchez o con Petro, no perdimos $1 de inversión, ni de comercio. Y ahora va a pasar lo mismo, porque Lula no escaló, ¿por qué? Por 2 razones. Primero, porque no está interesado en abrir los negocios. Y segundo, porque Lula se beneficia tanto como Milei con esta confrontación. Son el enemigo favorito de cada uno, tanto doméstico como internacional. Ambos ganan.
una idea personal en cuanto a Putin y a Trump. Trato de nunca ver las consecuencias, sino el origen. ¿De dónde es el origen de Trump, de Putin y de tantos otros? De ahí generalmente resultan las consecuencias. Pero la pregunta, que no es tal sino más una inquietud, es qué apreciación tiene respecto a que, si miramos desde los comienzos de la vida hasta el día de hoy, no obstante los cambios tecnológicos y de educación, que realmente si ha habido un cambio en general, ¿no? O simplemente se ha ido modificando la cosa. Estoy hablando en forma genérica. No sé si soy claro en la pregunta. Yo no la entendí. Bueno, es decir, desde la iniciación del mundo al día de hoy, ¿qué es lo que realmente ha ido cambiando? Si las cosas han ido cambiando o simplemente se han ido modificando. Hay cosas que cambiaron, están cambiando. Yo mencioné dos. La primera es la demografía. Nunca en la historia hubo sociedades envejecidas. La segunda es la tecnología. Nunca en la historia las nuevas generaciones habitan un mundo que nosotros ignoramos. Y la tercera es la geografía, que no había mencionado. La geografía, preguntaron ustedes, ¿cómo puede cambiar? Por el cambio climático. El cambio climático puede llevar a la disolución de la capa de hielo sobre el Polo Norte. Es decir, el Ártico se torna navegable. Y eso hace que nosotros, que siempre fuimos el culo del mundo, quedemos todavía más lejos. Porque los barcos van a pasar cortas distancias y fletes más baratos lejos de nosotros. Pero las bombas también. Así que el cambio climático que deriva del cambio geográfico va a tener consecuencias para nosotros que estamos del otro lado del mundo. Y la Antártida no se derrite, porque abajo hay tierra. Bueno, Julio. Bueno, yo me llamo Alberto Ibáñez. Hay una cosa por la que Trump justifica algunas cosas que está haciendo con México, con Venezuela, y que es el tema de la droga. Yo vivo, podría decirse, con la clase media baja, mi forma de vivir por mi profesión, por un montón de cosas, no porque yo sea de esa clase, sino porque convivo con esa gente. Y es muy preocupante en la Argentina que Milei, el gobierno, no le ha dado la importancia que tiene, porque lo sufrimos acá en la Argentina desde hace mucho tiempo y va creciendo, que es el tema de la inseguridad y la droga. Me gustaría que te refieras al respecto. Gracias. La inseguridad sigue siendo más baja que en el resto de América Latina. Posiblemente se va a incrementar un poquito. Rosario es un caso atípico. La droga llegó para quedarse, por ahora. Hay 4 tipos de droga en el mundo. La marihuana, la cocaína, la heroína y las sintéticas. La marihuana es legal en buena parte del mundo, incluyendo la mitad de Estados Unidos. La heroína, el opio, viene de Asia. La sintética viene de cualquier lado. La cocaína es toda nuestra, sudamericana, andina. Es esa, sobre todo, la que se canaliza a través de Argentina, que es un país todavía más de tránsito, y la que genera conflictos territoriales en zonas de acopio, puertos y ríos. Hay un trilema del narco que dice así: no se puede reducir al mismo tiempo el narco, la violencia y la corrupción. Hay que optar. Invariablemente los gobiernos optan por reducir la violencia, porque los muertos pierden elecciones. Para reducir la violencia hay que aceptar el narco y la corrupción. En esa situación estamos y vamos a seguir mientras la droga sea ilegal. Julio, presidente del Grupo Cosmopolita, quiere hacerte una consulta. Sí, no, una consulta no, simplemente es
cerrar porque creo que ya estamos a tiempo. Y nada más que agradecerle profundamente a Andrés, porque sabemos la enorme predisposición que tuvo para venir aquí a Santa Fe, que está de paso, ya se tiene que ir para Paraná, con todos los inconvenientes que eso significa, pero para nosotros ha sido una gran satisfacción. Así que agradecerte enormemente tu presencia, agradecerle a la Universidad Electoral que ha sido posible este escenario fantástico, impensado para nosotros hace un año atrás, cuando comenzamos con todo esto. Así que nada, agradecer a quienes están, agradecer a la universidad, agradecerte a vos, Adolfo, tu intervención y fundamentalmente a Andrés la presencia. Así que para todos, un fuerte abrazo. Decidido por el ala literaria del grupo, le hace el profesor Rogelio Lanis, que es un libro de Libertad de Metrópolis, Río de las Congojas, que habla de nosotros. No es una santafesina, pero habla del paisaje del río y del sentido del río, y es una gran novela que espero disfrutes. Muchas gracias por las preguntas, las preguntas que nos dejaste y las paradojas que nos dejás para seguir reflexionando.